yo desayunaba, almorzaba y cenaba música. O sea, ese fue el disco que ha sido el disco más importante que yo he hecho en mi carrera. Yo pienso que la universidad es ir a perder el tiempo. Es lo que yo pienso hoy en día. Bienvenido, el programa se llama Así es esto. Así Vos es. sos un productor increíble, un pianista muy bueno, con muchísimo recorrido. Pues para empezar, me gustaría preguntarte de dónde salió tu interés por el piano y pues me imagino que posteriormente por la producción, o no sé si fue al revés, de pronto primero la producción y después el piano. Bueno, yo vengo de una familia eh, de padres cristianos y mi papá Ramón Darío y mi mamá Patricia nos dieron a mi hermano Dani y a mi hermana Jessica, nos dieron dos regalos hermosos. El primero fue la fe, nuestra fe por Dios, por Jesucristo, ese amor por la iglesia. Y el segundo regalo fue la música. Ellos como ellos necesitaban, eran los noventas, ahí voy revelando un poquito mi edad, en los noventas y el Ministerio de Alabanza pues estaba iniciando en Colombia, yo soy colombiano, de Cúcuta, y estábamos en Cartagena y ellos, yo me imagino que ellos necesitaban un grupo de alabanza y dijeron, pues tenemos dos hijos y una hija, pues hagámosle con ellos. Y mis papás son músicos empíricos muy buenos. Mi papá tiene un oído increíble, una afinación, mi mamá también canta increíble. Así que nos empezaron a enseñar. Lo primero que nos enseñaron fue guitarra. Yo lo primero que aprendí fue guitarra, re mayor, tum chan chan, tum chan chan, tum chan chan, tum, y la mayor, tum chan chan, tum chan. Después nos regalaron un librito con las notas musicales, los acordes, y ahí arrancó todo. Así que el amor por la música en general arrancó desde pequeño, sin saber que yo ya me estaba encaminando al tema de la producción musical, porque era armar canciones. Mi mamá componía canciones y era hacerle todo, escogerle los acordes, el ritmo, las vueltas, que empieza con esto, con esta melodía. Fue como que arrancó todo de Sí, sí. una. ¿En qué momento migraste al piano? O sea, ¿por qué no continuaste con la guitarra si fue el primer instrumento que conociste? Cuando nos regalaron el librito, yo me acuerdo que es un librito como rectangular, nunca más lo volví a ver, con una corchea. Y ahí estaban los acordes y había un teclado. Habían creo que dos teclados en la casa. Y entonces, pues estaban los acordes. Entonces mi hermano y yo, Dani y yo, aprendimos a poner, si me acuerdo era el pianito y estaba sombreado el do, el mi y el sol. Eso era do mayor. Y así, te iban enseñando todos los acordes. Entonces mi papá me decía, listo, esta canción es do, sol, fa, sol, do. Entonces era do, sol, y tenía ritmos incorporados. Entonces era con la mano derecha haciendo eso, y con la mano izquierda y con la mano derecha haciendo melodías. En esas Claro. organetas Sí, sí. PCRs de esa época. Entonces fue esa transición porque mi papá era el que tocaba la guitarra y mi hermana, mi mamá. Y Dani y yo tocábamos el piano. Pues cuando uno se cría en la iglesia, uno suele aprender, pues, como empíricamente casi todo. La mayoría de cosas son empíricas. ¿En qué momento decidiste estudiarlo más profesionalmente? Fue como en octavo en el colegio, octavo de bachillerato, y hicieron la pregunta. La profesora hizo esa pregunta y dijo, eh, bueno, cada uno va a decir qué quiere estudiar. Y de, no sé, 50 alumnos que éramos ahí, más o menos unos 5 pudimos responder. Yo recuerdo que cuando me dijeron, para mí fue muy claro, fue natural, yo no lo había hablado con nadie, simplemente yo dije, yo voy a estudiar música en México en el Instituto Canción con Marcos Witt. Fue lo que Así, yo la dije. respuesta completa. Sí, tal cual, todos habrán quedado como, esa carrera que, uy, eso que es Instituto Canción. Yo la tenía súper clara porque, Daniel, yo desayunaba, almorzaba y cenaba música. O sea, mi hermano y yo, eh, y bueno, mi hermana, no había otra cosa, era la música y el fútbol. Música y fútbol a lo que daba, eso era, y después nos fuimos a Bucaramanga, en ese momento estábamos en Bucaramanga, eh, los que no son de Colombia dirán Bucaquereque, Bucaramanga, es una ciudad al norte de Colombia, y ahí fue donde eso eran los recreos del colegio, ya sabes, sales al recreo a jugar fútbol, me iba yo era a tocar el piano y Dani se tocaba la batería, ahí estaba Dani Bajamón, que Sí, es sí, otro referente de la música cristiana. así Bueno, Dani es. Bajamón estudió, yo lo conozco desde el colegio y nos íbamos a tocar, él tocaba el bajo y el otro era Nelson Cañas, que también está por ahí en la música, ha tocado con Alex Campos también, nos íbamos nosotros a tocar. Entonces, para mí era muy fácil decir, pues mi vida es la música, no es como que qué voy a estudiar, no sé si esto, lo otro, no, música, brother.
¿Y empezaste estudiando en Bucaramanga o fuiste a Bogotá o finalmente te fuiste a Canción México o qué? Yo tenía 17 años, yo salí muy jovencito del colegio y mis padres se iban mis padres son pastores misioneros, entonces ellos van abriendo iglesias en diferentes lugares cada cierto tiempo. Y justo en ese momento se iban para Ibagué. Y yo le dije a mi padre, yo quiero estudiar música. Él me dijo, hijo, estudia mejor en ingeniería industrial. Me trajo los papeles de la carrera y me dijo, estudia esto. Yo le dije, no, papá, yo voy a estudiar música, yo voy a estudiar música porque o sea, ¿para qué me enseñabas este camino si no me vas a dejar recorrerlo después? Sí, Yo no tengo otra opción sino música, hijo. Míralo, por favor, míralo. Esta carrera tiene mucho futuro. Seguramente, seguramente que sí. Económicamente, seguramente no sé cómo habrá sido estudiar eso, pero pues mi pasión era esa. Ellos se van para Ibagué y yo me quedo en Bucaramanga. ¿Por qué en Bucaramanga? Porque ahí estaba la carrera de maestro en música y yo no quería estudiar licenciatura. Licenciatura es aprender a ser profesor de música. exacto. Este es hacer un maestro en música con énfasis en jazz, en todas esas cosas. Entonces yo decidí estudiar en esa universidad, entré muy jovencito. ¿Y sabes qué entré a estudiar? Entré a estudiar guitarra clásica. Uy, Ese fue mi énfasis. Muy loco, eso sí fue una equivocación mía. Me duró un semestre y después de eso me pasé a piano y mi maestra de piano Marina me dijo, no, tú no eres pianista. Yo ¿y bajo no te qué acepto. motivo te dijo eso? No sé, pues la manera de tocar, ellas son muy clásicas, son maestras como de polacas o yo no sé, Rusas. sí, por allá, rusas, y, y eran muy exigentes. Mi maestra Marina era súper exigente y me dijo, no, tú no eres pianista. Entonces, eh, yo, yo he recibido muchos no en mi carrera musical, los sigo recibiendo hoy, 2026 sigo recibiendo no en mi carrera musical. Y bueno, frente a eso lo que yo hice fue buscar otra alternativa y encontré el énfasis de teoría y composición, lo cual fue un gran acierto para mí porque me dio, de la universidad lo único que yo rescato son dos materias, una que es armonía con un maestro Chucho y orquestación con el maestro, maestro chileno que no recuerdo el nombre. Eso fue lo más espectacular, me ayudó a entender la escritura para instrumentos como metales y vientos y cuerdas. Mira que Buenísimo. no había escuchado ese énfasis como instrumento, verlo como composición. O sea, yo he visto Mm. composición como materia, pero no como pues, un instrumento como tal. Creo que, pues por lo menos aquí en Cali hay dos universidades, bueno, cuatro en realidad, ahora cuatro, que dan música, pero ninguna tiene así ese enfoque. No sé si en Bogotá habrá. Corrí con la suerte de que sí, y fue un maestro chileno el que me dictó, y pues, era un genio, era muy intelectual en la música y me permitió ver la música como yo nunca la había visto. Yo pienso que la universidad es ir a perder el tiempo, es lo que yo pienso hoy en día. Pienso que la universidad no es algo en lo que haya que invertir, porque yo nunca he necesitado el título. Entonces, mi proyección nunca fue ir a buscar un trabajo. Ya sabes, tú necesitas un título para que en un lugar te contrate y te diga, sí, este es su título, la experiencia, contratado. Si no tiene título, no le puedo dar trabajo. Es como, para mí como músico nunca fue, bueno, voy a ir a la universidad a buscar un trabajo, a un colegio a buscar un trabajo. Entonces, en toda mi carrera musical, yo nunca, creo que aquí a Estados Unidos no llegó mi título universitario. Al principio yo lo tenía por allá en la pared, así súper orgulloso, y pues, nunca lo he utilizado. Creo que si pudiera volver al tiempo atrás, no hubiera entrado a la universidad, no le hubiera hecho gastar a mis padres toda esa cantidad de dinero, porque es costosísima una carrera, y más bien hubieran invertido en mentores. Creo que ahí sí un músico que quiere ser tipo productor, músico, freelance, montar su empresa, creo que encuentra más provecho en alguien que tenga resultados y que haya tenido, o sea, que te enseñe bien cómo es una carrera profesional de un músico. Igual, pues yo lo que pienso respecto a la universidad es que es el momento para uno hacer muchas conexiones con gente de la industria. Entonces, simplemente para aprender tu teoría, porque eso lo puedes aprender solo, lo puedes por YouTube, ya en YouTube está todo. Pero hay muchas conexiones, contactos que puedes hacer y que si los sabes aprovechar, pues realmente ahí es donde está la riqueza de ir a un lugar de esos, porque vas a encontrar a toda la gente en
que le interesa lo mismo en un mismo sitio. Es como más fácil de hallar. Pero, o sea, si es por aprender, tú puedes aprender pues, por Sí, donde sea, es muy ahí fácil adquirir el conocí, conocimiento. ahí conocí a Javi Serrano, a Javier Serrano. Lo conocí en la universidad. O sea, Ahí en está. la entrada a la universidad me dio un amigo, un hermano, un socio de vida. Y hoy en día, pues no hemos dejado de trabajar. Eso fue en el 2001, imagínate, 25 años caminando con el Javi, muy paralelo con él. Así que sí, tienes razón. O sea, sí nos regala eso. Y ahí sí le doy el punto a la universidad. Sí, tiene algunas otras cosas por las que no tiene que aprovecharla. También el problema es que aquí en Colombia creo que entramos muy pronto a la universidad. Entonces uno a tan poquita edad no tiene como muy claro que debe aprovechar esas conexiones, sino que la mayoría de personas ven a los profesores como profesores y no tanto como colegas que en el futuro pues tú sales y tienes que trabajar con ellos. O sea, no tienes que verlos como si fueran una superautoridad inalcanzable. Es que, bueno, entras a un tema ahí de... Yo soy en una etapa diferente en mi vida. Yo tengo 42 años y yo tengo hijos. Entonces creo que todo arranca es desde los padres. Porque tú dices, no, es que estamos entrando muy jóvenes. Hombre, pero buenísimo, buenísimo empezar. O sea, buenísimo a uno a los 16, 17, 18, 19 años saber qué quiere en la vida. Porque uno no sabe, porque no le enseñan a uno a pensar en ese tipo de cosas. Uno se estrella con la realidad cuando ya sales. O sea, tú vas a la universidad y a ti te mantienen, lo más común. ¿No? Habrán personas que de pronto no, pero lo más común es que tus padres te siguen pagando y te siguen manteniendo y tú sigues en una burbuja sí, yo sigo estudiando, vengo en el colegio estudiando, en la universidad estudiando, estudiando, estudiando y te estrellas y tú dices, Ahora que, así arranques a los 25 a estudiar, pero si sigues en esa burbuja de que no te digan, oye, ¿cuál es tu talento? O sea, Dios, ¿qué te dio a ti? ¿Eres bueno para qué? ¿Para un instrumento? ¿Para escribir? ¿O para otra cosa? ¿Para la inteligencia artificial? ¿Para los videojuegos? ¿Para qué eres bueno? Pero descúbrelo y desde tu temprana edad empieza a enfocarte en eso, porque si no, va a ser la misma historia de todos nosotros, que nosotros nos tocó hacer el camino largo. sí, sí. Estrellarnos, estrellarnos, estrellarnos y después decir, ah, es que era por acá. Me hubieran dicho que es que esto no era solamente tocar bien el la menor, bien fonqueado con re mayor 7 y ya sabroso, ¿no? Esto es, esto es muy diferente. La vida Sí. es muy diferente. Así que considero que arranca, y en mi caso arranca con mis hijos desde ya, desde empezarles a sembrar la semilla de ¿qué te gusta? Empecemos a investigar sobre eso. Bueno, hablando de estos estrellones que te ha tocado vivir, y a enfrentarte a la realidad, ¿en qué momento fue tu primer trabajo ya como músico, pues como en tarima, no tanto como si fuera tocar así en la iglesia o en eventos así puntuales, sino como ya mucho más establecido, pues ya como músico profesional, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo en la universidad, junto con Javi, eh, íbamos a tocar en barcitos, en cafecitos. En esa época existía mucho en Bucaramanga, en la época de la universidad. Te estoy hablando de la universidad, mis 18, mis 19, más o menos, hasta los 20 más o menos. Estuve todos los fines de semana tocando en cafecitos. Yo tenía un Core Triton LE, que fue el regalo que mi papá me dio para entrar a la universidad. Y yo ahí hacía las secuencias. Nosotros no comprábamos pistas, yo creo que eso llegó después. En ese momento yo hacía las secuencias, las pistas en el secuenciador de 16 tracks que tiene el Core Triton LE. Yo iba haciendo en el track uno tal, en el track 2 la batería, y hacía las pistas de canciones de Juanes, Cepeda, Bacilos, Polo Montañés, Gilberto Santa Rosa, de todo lo que por ahí sonara. Teníamos nuestro repertorio. Javi iba con la guitarra y nos llevamos una planta de sonido, una KB, no, creo que se llamaba algo así, y nos íbamos los fines de semana a tocar en cafecitos. Hacíamos 3, 4 salidas típicos de 40 minutos Sí, sí. tocando y ya. Entonces, mi padre me daba la mitad de mi manutención y yo tenía que trabajar mi otra mitad de manutención. Empecé a trabajar así, lo consideré ya como mi primer trabajo. eh, y ya después de eso, entré a hacer algo de publicidad por ahí, como música de publicidad. Y ya después de eso fue saltar a Alex Campos, que fue ya como el primer trabajo con un artista ya establecido, reconocido. Yo entro a trabajar con él.
Justo te iba a preguntar en qué año fue esto de Alex, porque yo sé que Alex venía de una banda que era bastante, pues como rockera y me gustaba, bueno, me gusta mucho esa música que hacía Alex antes, ahora también me gusta, pero en Ujú. esa época la escuchaba mucho. Eso, tú hacías ya parte de sí, sí, ahorita se me fue el nombre, Misión Vida. es de Misión Vida, ¿tú hacías parte de la agrupación o ya fue cuando Alex se fue de solista? Yo no estuve en Misión Vida. Yo entré en el disco Cuidaré de ti. Eso fue en el 2007. Yo entré a hacer ese disco ¿Como y productor o como pianista? ese disco yo entré, mira que fue muy gracioso, muy especial, no gracioso, muy especial porque yo entro, estaba Javi con Alex y necesitaban a alguien que ayudara con el tema del computador, que les ayudara. Tenían otra persona y por X y Y razón, esa persona ya no estaba ahí. ¿Como playback engineer? Sí, como que le ayudara a correr el Pro Tools, a armar un track y a trabajar, ¿no? Poder trabajar fluido. Ya, ya, ya. Entonces, pues Javi dijo, yo tengo un amigo que es muy bueno en eso. Yo fui y empecé a trabajar. Yo empiezo en eso. Sin embargo, con Javi y yo ya llevábamos un buen tiempo trabajando juntos y nos entendíamos muy bien. Pues eh, empezamos nosotros dos a proponer, ¿qué tal si hacemos esto? Ahí estaba la canción de, por ejemplo, Te estoy esperando. Te estoy esperando, la noche llegó. Es como que no, hagámosla como Juanes. Entonces pues, era como con la Sí. mirada, listo, así, 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 listo, ya sabemos cómo es que es. Listo, espera un momento. Tum, 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 y la batería va, todo lo que Javi y yo ya veníamos haciendo por años, porque veníamos entrenándonos haciendo lo que te dije ahorita. eh, y fue a hacer todo eso y fue, ay, no, pues entonces pase a hacer el arreglista. Luego de eso, pues eh, hay que ir a grabar el disco. Entonces, bueno, Juan, entonces me abrieron la puerta, grábese los teclados. Entonces fui como escalando ahí, haciendo mis Ascendiendo. audiciones y fui escalando, escalando hasta poder hacer el disco completo. Terminamos el disco y ahí donde Alex me propone que si quiero empezar a viajar, el hermano Luis Campos era el que tocaba el piano y pues él estaba ya con su ministerio musical, tenía un llamado de parte de Dios a estar más de lleno, él sale y entro yo. Entonces fue todo eso, pero fue también como mira lo que tú dices, esa conexión en la universidad con Javi y que pues honro acá que él es un amigo que quiero muchísimo y fue gracias a que Javi me abrió esa puerta ahí que yo pude entrar a ese trabajo que también pues, me cambió la vida por completo, ¿no? Claro, mira, de estos discos que empezaste a hacer para Alex como productor, ¿cuál fue el primer disco que produjiste? O si no quieres el disco, sino la primera canción que produjiste que dijiste, esta yo creo que va a ser como la que me va a cambiar o me va a abrir el rumbo en ese camino de la La producción con primera él. canción, no, en ese primer disco yo fui consciente de cuando escuché, creo que fue la última canción que hicimos, em, que yo sentí esto es a otro nivel, esto, esto ya no es normal. Aunque lejos te haya así y se apague tu amor, mi amor siempre incansable. Cuando yo escuché que Alex nos mostró esa canción, yo dije, "Ah, o sea, y no, y en ese disco te digo que está Tu Poeta y canciones que también fueron muy importantes, pero yo siento que esa canción, cuando yo la escuché, yo dije, esto es otro nivel, de composición, de producción. Cuando yo recuerdo haber visto el video, no sé si te recuerdas, es el video que sale Alex así como que le echan aire. Yo decía, wow, o sea, esta canción. Y evidentemente, si tú pones sobre la mesa, Alex tiene muchísimas canciones muy buenas, pero esa canción, en mi caso, que ya había pasado el taller del maestro, ya había pasado el sonido del silencio, yo entro a esa canción y me parece que esas son también de las perlas que Alex tiene. Y pues me siento muy privilegiado de haber estado ahí pues, ¿no? en la construcción Sí. de esa canción. Y Alex siempre ha sido un personaje bastante como disruptivo en la música cristiana. A él no le ha dado miedo meterse en diferentes géneros y hacer diferentes tipos de composiciones, algo que me gusta mucho de él, que se atreve a hacer de todo, pues tiene hasta ranchera, hasta rock pesado, reggae, tiene de todo. ¿Cómo es para vos poder trabajar esa versatilidad con él y cómo darte cuenta si la composición es buena? Porque uno como productor tiene que decir, esta canción le quedaría mejor que fuera en este género en vez de este que me estás proponiendo. Alex yo aprovecho acá este espacio para honrarlo y agradecer y bendecir la vida de Alex. Creo que es una persona que ha marcado a muchas personas y entre esas muchas personas, una soy yo.
Él ha marcado mucho mi vida. Lo considero mi amigo, lo quiero mucho, lo amo. Definitivamente ese tipo aquí en nuestra casa, la familia Campos es muy especial. Su esposa y sus hijos. Y, pues, o sea, Alex, lo que pasa es que él la tiene muy clara. O sea, él es un artista es que cualquier músico o productor o arreglista quisiera, porque Alex, no por nada siempre salía en la producción Alex Campos, Javier Serrano, Juan Botello. No era por nada, no era porque él quería ponerse, era porque él tiene las ideas muy claras. Entonces él trae una canción y él trae una idea muy clara de qué es lo que quiere. Entonces aunque a veces de pronto no sabía cómo llegar a eso, él sí tenía. Y si tú le propones algo que no es, él te va a decir, no, eso no es. No solamente porque suene chévere, bonito, no, o sea, él tiene muy claro, tiene que ser así, tiene que ser una fusión de esto con esto que suene así, tiene que ser rock, tiene que ser bachata, tiene que ser rock and roll, tiene que ser lo que sea, que él tenga en su mente. Él concibe la música, no solamente letra y música, sino el concepto de la música. La virtud de nosotros era aterrizar esas ideas, básicamente, ¿no? Alinearnos a esa visión, Plasmarlas. exacto, que él tenía y llegar, ¿no? Llegan, pues ya se llegó a un punto en el que pues ya cada vez se fluye mejor en esos proyectos. Bueno, continuando aquí con las producciones que has hecho con Alex, este, hubo una, ya creo que, no sé si fue hace 8 años, 10 años más o menos, que salió de Rocha de Amor, que pues, todo el álbum es increíble. Sé por parte de Roberto Serrano que las grabaciones fueron bastante intensas, según lo que él me comentó, y que tenía que ser muy preciso en todo. ¿Qué tal fue estar aquí en ese proyecto? ¿Cómo fue hacer parte y estar tan involucrado en él? Ese fue el disco que ha sido el disco más importante que yo he hecho en mi carrera musical. Ahí está el Latin Grammy que lo confirma. Eh, Ese disco, igual Alex tenía una idea muy clara de lo que quería, pero el reto era no solamente, o sea, tuvo muchas etapas, el reto de hacer toda la parte de arreglos musicales con con todo ese mix, ¿no? De cosas, ¿no? La canción de Rocha de Amor, que ya es un mix de pasodoble, bachata, tango, pero si escuchas el disco completo, hay una canción muy balada, tipo Worship, hay una canción muy rockera, hay una canción con un beat urbano, o sea, es un proyecto Sí, tiene de todo. tiene de todo. Entonces, construirlo primero, escoger las canciones y construirlo era el primer reto. Y el segundo reto ya fue en Sonic Ranch, la grabación, grabarlo, porque íbamos a grabar audio y video al mismo tiempo. Entonces fue una planeación eh, increíble. Creo que nunca se ha hecho un disco tan bueno como ese, en mi humilde opinión, donde se capte eso, ¿no? Entonces la planeación era muy importante. ¿Cómo vamos a grabar video y audio para que quede bien y que no se reemplace nada, que sea realmente en vivo? Entonces lo que hicimos fue, por ahí hay un documental en internet donde se explica eso, ¿no? En YouTube, no recuerdo quién fue el que subió eso, si Alex o Yamil. Eh, Yamil Martínez fue el ingeniero de grabación, fue muy importante. Ha sido uno de mis mentores y aprovecho aquí también para honrarlo porque creo que las enseñanzas de él son, ese tipo es increíble. Eh, entonces lo que hacíamos era grabar por bloques, grabar en conjunto y grabar por bloques. Entonces tuvo que hacer una planeación de cámara y música, o sea, de video de música muy precisa. Vamos a grabar todo, se graba la toma, se graba video, luego nos vamos a hacer una segunda toma de solamente la percusión. Entonces se graba solamente batería y percusión, audio y video. Luego se grababa la sección de allá o la sección de acá, que era el piano, con la batería, porque era esta sección que estaba acá. Entonces grabábamos una tercera toma, luego una cuarta toma donde fuera los que están allá, que era Alex, el Javi o Ibamón, eh, era todo, era Muy medido. muy medido y bueno, ¿cómo son las tomas? Vamos a hacer 4 o 5 tomas de audio y video. Entonces de esas tomas de audio y video se construyó eso, pero nada fue como después yo grabo bien el piano, después Alex graba bien la voz. Todo fue lo que pasaron en esas 5 tomas. Entonces es un proyecto matemático, brother, o sea, eso es una cosa exquisita de producir, después la edición, que fue la otra etapa, de ¿Tú escoger eso los lo canciones. mezclaste también o hubo Ese, otra no, persona la que ese, mezcló? ese lo mezcló Kiko Cibrián. Increíble, Kiko. Kiko, he tenido varias
charlas con él que ha dado pues de mezcla, no, cada vez uno aprende mucho con él. Kiko es un ángel, de verdad, es un tipo correcto. Como persona, es una persona correcta, eh, íntegra, que siempre es como es y ya. Nos ha apoyado mucho, fue el productor musical del disco de Luz, de nuestro disco. Eh, Imagínate, nosotros arrancamos el primer disco de Luz producido y mezclado por Kiko Cibrián. No, ya Y ahí Kiko tenía todas las de Cibrián ganar. apostó por nosotros en su momento, por Javi y por mí. Ya saliéndonos del tema de Alex, Kiko apostó por Javi, por mí, por el proyecto de Luz, así que Kiko es demasiado. Justo quería preguntarte por el proyecto de Luz. ¿Qué ha pasado con el proyecto? Primero, ¿cómo surgió? ¿Por qué decidieron hacer? Pues imagino ya porque eran ustedes dos los líderes del proyecto, según lo que me has venido contando. Pero ¿de dónde nació la intención de, pues, de tener un proyecto musical ustedes dos aparte, fuera de lo que estaban haciendo con Alex? No me lo vas a creer, pero de Luz nace antes que Alex, o sea, antes de entrar Alex. Nosotros en el momento de la universidad con Javi teníamos ese sueño y dijimos, vamos a hacer nuestra banda. Teníamos canciones, por eso también sabíamos trabajar muy bien juntos porque ya habíamos producido nuestro disco, de hecho. Canciones que nunca salieron. De hecho, no nos llamábamos de Luz, nos llamábamos Neón. Bueno, parecido. Y era parecido, pero después descubrimos que por ahí en Guatemala había otra banda que se llamaba Neón. Entonces lo cambiamos a de luz. El versículo base nuestro es Efesios 5:8. Andad como hijos de luz, dice la Biblia. Entonces de ahí sale. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento, pues Javi tuvo que tomar una decisión en su vida y fue aceptar trabajar con Alex, algo que él Sí. no pudo rechazar y eso truncó inicialmente, eso no como que aplazó. Después yo entro con Alex 3 años después y básicamente desde que nació de luz, 12 años después, es que renace de luz. Que ya se Siempre decíamos, materializó. vamos a hacer de luz, vamos a hacer de luz. Uy, pero nos salió este nuevo disco, salió esta nueva gira, vamos a hacer de luz, vamos a hacer de luz. Salió esta nueva gira, salió este nuevo disco, vamos, vamos. Hay que hacer de luz, hay que hacer de luz. Y se iba ahí, ¿no? Pasaron 12 años, imagínate, 12 años de espera, hasta que ya el fuego que nos empezó a quemar por dentro muy fuerte. Y las cosas empezaron a dar. Empezamos a componer ciertas canciones memorables, importantes para nosotros, y llegó Kiko. Y eso fue el detonante de todo, ¿no? ¿Y tú de Eh, dónde conocías a Kiko? ¿De dónde salió la relación con él también? Kiko estuvo en el disco de Regreso a ti. Ajá. Entonces ahí fue donde nosotros lo conocimos y hicimos un match, ¿no? Con Javi, Kiko y yo también, y con Alex y con los Danieles. Kiko muy, muy especial. Y en una de esas estaba Javi y Kiko en unas llevadas al hotel. Javi le puso uno de nuestras maquetas, uno de nuestros demos. Le dijo, ¿y qué es eso? Es mi banda. Súbele, vuelve a poner. ¿Y quiénes son ustedes? No, Juancho y yo. Ah, quiero escuchar más de eso. Y ahí empezó un proceso increíble de ver cómo Dios, nosotros nos habíamos olvidado de esa promesa, de eso que Dios nos había dado, pero Dios no se había olvidado. Y ahí él fue el que hizo toda la conexión, puso también ese fuego en Kiko, en querer saber más, y nos dijo, graben algo. Nos fuimos al estudio y grabamos como unas 6 canciones, y entre esas estaba ya Sopla, que fue la canción, como quien dice, el primer éxito de Luz. Estaba Acompáñame. Fueron 6 canciones y se las mandamos a Kiko. Y él escuchó y dijo, mándenme los tracks de Sopla. Le mandamos los tracks y a la semana, a los 15 días, nos mandó ya la mezcla de Sopla. Como, ¿what? ¿Cómo así? Esto puede sonar de esta manera. Wow, no, fue algo increíble. Eh, y Dios aparejó todo para que aparecieran los recursos, para que pudiéramos producir nuestro disco completo con Kiko Cibrián. Nos Eso fue puso hace para más o componer. menos como 10 años más o menos que pasó desde Hace ese 10 primer años disco. exactamente salió el primer disco de Luz. ¿Qué ha pasado ahorita con Deluxe? O sea, yo hice que han sacado, hace como 3 años sacaron tema, ahorita sacaron unas de como especial de Navidad, si no estoy mal, me Sí. parece que haberlo hizo en diciembre. Este, ¿Qué cosilla hay? no, yo estoy muy emocionado porque todo tiene su tiempo y ¿por qué no ha salido música? Han pasado muchas cosas, entre esas migrar de Colombia a Estados Unidos ha sido
de concentrarnos en nuestras familias. Javi, O también sea, sería. no fue un cambio fácil, o sea, no es como que sí, me voy aquí a Cali, no. O sea, me voy del país fue una transición que tocó soltar muchas cosas, porque si no nos íbamos a quemar como familia. Entonces tocó parar y pues ya llevamos realmente como unos 6 meses trabajando en el nuevo disco. Precisamente ayer, no, el sábado, eh, terminamos otras 2 canciones que, brother, tú no te imaginas lo que se viene. Vamos a Se tener que vienen, escucharlas entonces. ya las pongo, no, mentiras, que va. No Ahí las de puedo poner primicia me las todavía. manda ahí. Brother, es una cosa espectacular. Estamos poniendo mucho empeño para que salga el nuevo disco de Luz. Claro, ya han pasado 3 años, no hemos sacado música. Lo último que sacamos fue uno de nuestros más grandes éxitos, que fue Paso a Paso. Sacamos un éxito y de ahí lo que tocaba era seguir hacia arriba. Claro, aprovechar el boost. Ahí aprovechar ese boom de esa canción que no la hemos podido bajar. Ha sido esa y sigo creyendo. Han sido canciones muy importantes para nosotros. Pero bueno, todo tiene su tiempo y ya estoy cansado a veces de decir, este año sale. Yo espero que este año salga, pues ya solamente es una cuestión más de forma, o sea, de el tema de sello disquero y esos temas, necesitamos cuadrarlos para poder salir bien y no parar más. Ve, mira, ya aquí entrando un poco más en lo que es la industria musical y cómo funciona, justo acá de mencionar respecto a los sellos, tú que estás tan metido pues en la producción y llevas ya tantos años, ¿cómo realmente le puedes explicar a un artista emergente que va saliendo cómo debería, no sé, cómo distribuir su dinero y cómo empezar a generar algún tipo de ingreso y no dejarse como cautivar por, no sé, lo que te pueda ofrecer algún contrato, alguna distribuidora como, bueno, no quiero decir nombres o algún sello importante, sino cómo debería él administrar su parte económica ahí? Pues tocas un tema que para mí es algo que me apasiona mucho, es algo que trabajo mucho con mis alumnos. Tengo alumnos músicos y artistas y es algo que yo estoy trabajando con ellos todo el tiempo y tiene que ver con por qué llega la frustración, porque tú no entiendes a qué te estás metiendo, en qué te estás metiendo.